los 28 fallece mi mamá. Pues mi mamá era mi sensei. Un silencio, ¿esto qué fue? Pasé por momentos de oscuridad muy profundos. Yo colores ya no veía. Mi visión era gris. Era tanta mi necesidad de quererme desconectar de esa realidad y me fui. Esa oscuridad que te dices, ¿para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Y si sabe tanto mi mamá, ¿por qué se murió? De repente vi como un rayo así, volví a ver colores. Si hoy me dices, ay, fue bueno, fue malo, es un evento y es neutro. Sepamos que nosotros somos conciencia metida en un cuerpo. A lo que vino esa conciencia es a disfrutar y expandirse. Todo lo que pasa en tu vida solo es aprendizaje. O sea, la fuente para mí es el corazón y el creador es la mente, el cerebro. Hacen la conciencia para estar ahí en momento presente. A que si hay una percepción que no me gusta, hay un aprendizaje ahí. Muchos nos enseñan a aprender a ganar, pero no nos enseñan a aprender a perder. Pero no hay pérdida ni ganancia, es que hay aprendizaje. Cuando estás listo es cuando llega el maestro. Y aunque lo tengas enfrente, no lo escuchas. Y la conciencia se va a mover en ese cuerpo o sin ese cuerpo. Padre, yo te pido luz. Madre, yo te pido memoria ancestral. Hola, el día de hoy estamos con Sara Merlos y esta entrevista es un poco especial. ¿Por qué? Sara Merlos hace milagros, y lo digo por mí. Ella me cambió mi realidad, o antes mi forma de... Bueno, percibir ya lo percibía, pero eso que percibía, cómo lo reflejaba, cómo lo convertía en otra cosa. Y justamente por eso quiero compartirles mi experiencia. Pero justamente quiero que ella les explique a ustedes cómo funciona esto, cuál es el truco, el camino, cómo llegas, ¿no? Cómo puedes cambiar tu realidad tan simple con tu mente. Tan simple y tan complejo a la vez. Bueno, Sara, ¿te acuerdas de mí? Sí, todos tenemos la capacidad para ser conscientes de nosotros mismos. Vivimos en un mundo en el que nos mantienen muchas veces alejados de nuestra conciencia, pero así como José Luis, todos podemos llegar a ser conscientes de nosotros mismos y poder saber cuál es nuestro propósito de vida y para qué estamos aquí. Y claro que sí me acuerdo de José Luis. José Luis es una persona que yo desde el primer momento en el que lo conozco, yo veo la grandeza que vive dentro de él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desconocemos nuestras propias raíces o sí, no es tanto por como un tema de rechazo, sino es un tema más luego de ignorancia y entonces de que no, uno va como más en el automático y no valoramos lo que tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestras raíces, dentro de nuestro linaje, dentro de todo nuestro conocimiento que vive dentro de nosotros. Y yo a José Luis lo conozco y veo la grandeza que vive en él. En esta grandeza, pues, que habría también que reconocer, amar y respetar, porque eso es muy importante también. Justamente hace rato, cuando empezaste, dijiste algo. Y creo que, bueno, yo más o menos lo entiendo, también no termino. Pero, ¿qué es estar consciente? Justo esa palabra. Sí, estar consciente es tener plena atención, o sea, saber en dónde están tus pensamientos, tanto en, en mente y en corazón. Es tener conciencia de lo que estás percibiendo tanto en tu parte por fuera como por dentro de ti. Y esto pues se puede ir cambiando también muchísimo, pues más bien se puede ir ampliando muchísimo porque no solamente percibimos a través de los sentidos, sino percibimos a través de nuestra energía, a través de nuestro espíritu, a través de sensaciones, a través de cogniciones. O sea, percibimos y
puedes percibir a través de muchísimas cosas, no solamente a través de lo que me estás diciendo, sino justamente percibir más allá de lo que estoy escuchando, de lo que estoy observando, porque puedo observar esto por fuera, pero en lugar de solo quedarme en esa percepción de conocimiento por fuera, es percibirme adentro de mí ese sonido, esa voz, ese entorno que existe aquí, y entonces eso es conocerme, y conocer implica que todo, absolutamente tanto lo que comunica por fuera, también comunica por dentro, y es una expansión infinita. Aquí el punto importante también es cómo llego a conocerme, cómo llego a esa expansión y a esa percepción. Y el único lugar en el que podemos hacerlo es a través de estar conscientes del momento presente. O sea, en este momento yo no estoy pensando qué me vas a preguntar. Estoy pensando y estoy sintiendo lo que te estoy diciendo, para que entonces no me vaya a otro lado y entonces sí pueda escuchar en este momento tanto lo que tú estás vibrando, tanto lo que yo estoy vibrando. Por ejemplo, para muchas personas, como que estar consciente, yo desde mi experiencia, y creo que hasta yo mismo pensaba eso, y te lo quiero formular así. Muchos como que lo piensan aquí, pero tú dijiste algo clave ahorita, que es percibir, que es sentir, y que a veces la ciencia misma, hasta que lo comprueba, hasta que lo ve, ya dice que sí, pero percibir, ¿qué es percibir? Que creo que a veces esa parte ni la ciencia, ni muchas no entienden la percepción, ¿no? Y es bien interesante porque al final todos, absolutamente todos, percibimos de una manera distinta, y esa es la belleza de estar conscientes, porque la conciencia que habita, que somos todos esa misma conciencia, a través de un cuerpo percibe de diferente forma. Una conciencia a través de mí, a través de ti, a través de todos los que nos están viendo y leyendo, percibe de diferente forma. Esa es la belleza. Yo no estoy, si vemos este alebrije, que yo podría decir, no, pues yo estoy viendo aquí un huevo con patas. ¿Y tú qué estás viendo? Y los de ahí enfrente que están viendo, y los de acá atrás que están viendo. La percepción es totalmente distinta. Y luego todavía cuando tú percibes a través de los sentidos, de los ojos algo, todavía podrías percibir la sensación que ves ahí. Mira, ahí tienes razón, la percepción. Muchas personas, ejemplo, yo en este momento aquí percibo cosas muy lindas, colores muy bonitos. Hay personas que perciben otra cosa. Y creo que ahí es lo que dices, cómo cambio mi percepción. Porque cuando me cambia mi percepción de esto, pero a veces muchos por cuestiones familiares, muchos factores que nos van marcando en la vida, nos cambian la percepción. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra percepción para justamente cambiar nuestra realidad? No es cambiar tu percepción, es conocer tu percepción, hacerte consciente de la percepción que yo estoy en este lugar. Aquí el punto es que la mayoría, cuando no estamos conscientes, a fuerzas queremos que si yo estoy viendo aquí un huevo, a fuerzas José Luis ve ese huevo. Y que si no estás viendo ese huevo, estás mal. No, estás queriéndome hacer enojar. No, es que estás queriéndome hacer la contraria. Es que me estás queriendo hacer sufrir. Es que me está doliendo. Pero porque yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo y percibiendo. Cuando te haces consciente de que todos podemos percibir de diferente forma, siendo conscientes de esa percepción y sabiendo que el otro está igual siendo consciente, pero en otra percepción, empiezas a ser mucho más empático y más bien dices, ¿y tú cómo lo ves?
¿Cómo haces consciente esa realidad? Y entonces juntos, tal vez, si queremos una nueva percepción, pues a ver, cambiemos de lugar. A ver, yo me voy a pasar para allá y tú pásate para acá, porque yo lo veo de un color azul, pero tú lo ves café, ¿verdad? Y si yo veo y te escucho y sé que tú estás percibiéndolo porque es natural que lo percibas desde otro lugar, podemos empatizar y querer cambiarlo desde el amor, desde la conciencia, no desde el querer tener la razón. Y ahí cambia tu realidad, porque entonces puedes ser mucho más flexible de no quererte enfrascar en estar solo viendo este ángulo, este punto. Si no dices, ¿y ahora cómo se verá desde aquí arriba? ¿Y cómo se verá desde abajo? ¿Y cómo se verá? Entonces cambia tu percepción, pero eso solamente lo haces siendo consciente de que es una conciencia percibiendo a través de cada uno de nosotros de diferente forma. Pero ahorita se me acaba de ocurrir algo. Mi percepción, como dijiste, de este lado es diferente. Tú lo ves diferente desde allá. Por lo general, como dijiste, no tendemos a luego a chocar por eso, a ser intolerantes, a no entender al otro, porque pues sí, lo vemos diferente y él lo ve diferente. Pero ahora imagínate si tuvieras esta cierta información y pudieras, dije, yo lo veo desde aquí, tú lo ves ahí. Si sumas esos elementos, puedes tener una visión más completa de las cosas. No sé si te refieres a eso. Lo único que existe es tu conciencia y tu percepción. Entonces, amplías expandes tu conciencia y ahí es cuando viene lo de que eres supraconsciente, que expandes tu conciencia, que te abres al famoso despertar, pero no es porque ya eres un Illuminati, sino es porque en realidad te abres a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, a nuevas percepciones, sabiendo que todos solo somos una conciencia, percibiendo de diferente forma. Y no es que vas a percibir, aunque yo me ponga en tu lugar, nunca voy a percibir desde lo mismo, por tu vivencia, por tus creencias, por tus antepasados, por ni siquiera incluso cuando está tu hermano y están casi hasta gemelos y viven en el mismo lugar, misma casa, perciben de diferente forma. Entonces, nunca vas a percibir igual que la otra persona, pero sí puedes expandir tu conciencia y que todos expandan su conciencia sabiendo que son diferentes percepciones. Y ahí se acabaría también mucho, bueno, ahí vamos a entrar en otro tema. Déjame formularte esa parte. Entonces, cuando yo entienda eso, cuando tenga un poquito de conciencia, de noción de las cosas, empiezo a ser un poco, no sé, bueno, tú me dime, más tolerante, más, no sé. Pues se te das cuenta que todos tienen derecho a verlo de diferente manera, que todos tienen derecho y que todos, no puedes tú querer cambiar a alguien, no podemos cambiar a nadie. A la única persona que tú puedes cambiar esa percepción es a ti mismo. O sea, si yo estoy viendo aquí a fuerzas algo, a la única persona que le puedo decir, a ver, velo desde este ángulo, velo desde este lugar. Aquí tal vez vas a conocer más el amor propio. Aquí vas a conocer tal vez más esta música que te gusta. Es la única persona a la que puedes ir habitando y que puedes ir moldeando es a ti. Con los demás solamente puedes dejar confiar en que y fluir en que ellos van a encontrar esa percepción, la que ellos ven ellos mismos. Pero no puedes cambiarlos. Pero es más fácil que entiendan. Pero los puedes entender más. Si tú cambias, entonces ellos perciben eso. Ellos van a empezar a percibir que no te aferras a algo, entonces hasta incluso van a querer, a ver, cambiamos de lugar porque eso que estás haciendo quizás puede funcionar. Pero no los puedes arrastrar ni insistir, porque al final hasta que ellos deseen conocerse, pues lo van a poder hacer. Oh, excelente. Entonces,
ya estás un poco más consciente de las cosas. Que era lo que yo te pregunté primero, cómo llegar a estar consciente. Y eso, y acabas de aprender, o el camino es, porque también eso es muy importante, ¿ves? Para que la gente sepa, si llegué a este grado y ya. O No, o sea, es importante saber que todos los días son los más valiosos, cada momento es irrepetible y que solamente existe este instante. justamente eso. Tú siempre me has dicho a mí, el momento presente. Puedes decirle a las personas qué es el momento presente, cómo vivir ahí, cómo ser más pleno, más feliz. El momento presente, regresamos un poquito, que es igual al tema de poner atención. Tu atención es lo más valioso que tenemos. Donde está tu atención, está tu presente. Donde está tu atención, está tu realidad. Donde está tu atención, está toda tu energía. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este momento, toda mi atención, todo mi presente está aquí en la cámara, aquí con ustedes, aquí en este momento, conociendo y vibrando este instante. Si yo de repente me dispersara y me pusiera a pensar de, híjole, ¿cuándo se vencía la tarjeta que quedé, que iba a pagar hace 3 días, que no, ya me fui? No estoy aquí. Mi presente está allá. Y tal vez cuando estés allá, Ajá, puede ser que ahí le hubiera dicho a José Luis en el podcast tal cosa. Entonces, justo es estar bien atento de qué pensamientos pasan por tu cabeza, qué sensaciones, qué emociones pasan a través de ti para poder decir, no estoy atenta en este momento. Estoy pensando en tal cosa, estoy pensando en que sí le di de comer al perro, a mis hijos, que sí cerré la puerta, que si ese correo que tenía que mandar no lo mandé. Entonces no estoy aquí y no tiene nada de malo. Pero eso es el ejercicio en el que hay que estar trabajando todo el tiempo, porque ese es el ejercicio al que es el músculo, que yo les llamo, que es el músculo que hay que estar ejercitando. Y de verdad que es garantizado que si tú cada vez ejercitas cada vez más ese músculo de tu atención, cada vez más te vienes aquí a la hora, al momento presente, al instante, porque es un instante la vida. Y entonces cada vez más empiezas a contraer toda tu energía, a contraer toda tu atención, a contraer tus pensamientos, pero ese contraer al final es expandirte, porque aquí habita todo. Entonces, si cada vez dejas menos todo lo que está afuera de ti, que no está aquí viéndonos en este instante, y lo atraes. Y eso es un músculo, o sea, eso es de ejercitarlo, y muchas veces ahí es donde luego la gente pues flaquea, se declina, así dice, no hombre, o sea, pues yo medito y siempre pienso en otra cosa menos en lo que está diciendo lo que me están diciendo que medite. Y es natural, porque es natural y es súper importante que ahí más bien la gente note qué era lo que estaba pasando por su mente, en qué se estaba distrayendo su mente, que no estaba aquí escuchando, percibiendo que aquí el pie ya se me durmió, que esto, que el otro, que percibiéndome aquí en este momento en lugar de estar pensando en el unicornio que pasó en mi meditación. Y no es malo, pero al final es decir, cuando aparece, puede ser no el unicornio, si en realidad son muchas veces incluso quejas, deudas, juicios, problemas de hace miles de años. Entonces, esas cosas que están pasando, decir, eso
ahí está mi atención y estoy en ese rollo y no estoy aquí por estar pensando si ya me mandaron mensaje o no me han mandado mensaje, por estar pensando en qué estará haciendo ahorita el novio, el esposo, la hija, el perro, el gato, la abuela, el abuelo, por estar pensando en todas cosas, entonces no estoy aquí. Pero si me estoy dando cuenta, entonces digo, a ver, jalo aquí. Y cuando más lo jalas, aquí viene la maravilla, que también cuando ya todo el tiempo aprendes a vivir el momento presente, cuando algo pasa por ahí, entonces ya es más bien prestar atención, porque ahí ya estás empezando a jugar más con estas percepciones, con esta conciencia. Pero si vives todo el tiempo disperso, no pasan pensamientos que son para que sí prestes atención y como son tan dispersos, pues ni afuera ni adentro, ni afuera ni adentro. El punto es aquí encontrarte y hacer el músculo. Entonces no se desesperen en cuando mediten, no se desesperen en que se van a otro lado o en que no pueden concentrarse o en que no pueden cerrar los ojos, porque al final estar cerrando los ojos, lo primero que estás haciendo es apagar visualmente el mundo que vemos como realidad y es adentrarte en el mundo de adentro. ¿Y cuántas veces lo haces? Entonces, si nunca lo has hecho o si tienes 20, 30, 40, 50, 10, 100 años y nunca lo has hecho, pues es natural que el cuerpo va a decir, ¿a dónde me llevan? No, y abrir los ojos. Pero cuando tú te tienes paciencia y vuelves a regresar, a ver, sí, me perdí en esto, ya no aguanté 20 minutos, pero sí aguanté 5. Bien, felicidades, aguantaste 5. Hoy aguantamos 6, hoy aguantamos 7. Y así, como un músculo. La atención es un músculo. Bueno, lo que se me ocurre es, esto va a ser un chiste. Entonces, miren. Cuando el chiste es contado, ya no hay chiste. Miren, chicos y chicas. Si su pareja no les está hablando en este momento, si no les ha escrito, es porque está viviendo el momento presente. Déjenlo vivir el momento en donde está. No celos. Otra. Si tú estás aquí presente, pasan cosas maravillosas, oportunidades, un pajarito, un colibrí. Si no estás aquí, no lo vas a ver, no percibes, no puedes ver tus oportunidades. No sé si más o menos estoy bien. Sí, 100%. Y, bueno, en la mayoría de los casos sí es mucho la parte de las relaciones. Pues es de no me escribe, no me habla, pero si no te habla, no te escribe, ¿en dónde está tu atención? En algo que ni siquiera sabes, que ni siquiera existe, que es un parloteo, que es un juicio tuyo, que no sabemos qué esté pasando. En lugar de ahí es respira, conecta contigo y presta atención a ti. Sé que es poco fácil, muy poco fácil, pero ahí es donde realmente es donde tienes que prestar atención a tu percepción y decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Pero a ver, ¿qué podría yo hacer para, en lugar de sentirme ansiosa, sentirme alegre en este momento? Pues se me antoja escuchar esta música. Pues se me antoja irme a comprar una fruta. No, pues se me antoja ir a regar las plantas. Y con eso me voy a sentir disfrutando y alegre y ya, soltando ese juicio que está existiendo fuera de mí y de mi alcance. Y es un juicio que ni sabemos si existe o no. Pero ese es justo ahí, es la magia de generar ese músculo, porque las relaciones, pues pasa muy frecuente que pues te haces muy disperso, te vuelves muy disperso al qué estarán haciendo, qué estará pasando. Es traerte aquí y aprender a disfrutarte, porque muchas veces no nos disfrutamos. Quizás tapamos el dedo así queremos tapar el sol con un dedo, pero nos ponemos a trabajar, empezamos a hacer ahí cosas o le hablo a los amigos para que me distraigan, o cosas mucho más externas, me voy de compras, cosas que me distraen y que no me regresan a mí.
Aquí el punto es regresar a ti, El momento presente. a tu presente. Esa parte me gusta mucho, no sé si quieras hablo, no sé más sobre eso, porque creo que mucha gente, digo, desde los celos, desde muchos sentimientos que luego pasan por tu cabeza, celos, ansiedad, miedos, traumas, enojo, no te hacen o no te dejan vivir el momento presente. Sí. ¿Cómo la gente, cómo combates eso? Lo más frecuente que no te permite llegar al momento presente es tu pasado y tu futuro. Entonces es traerte a este momento. O sea, si yo estoy pensando en que no me ha marcado fulanito, ¿en dónde estás? En un futuro predecible, en un futuro que no está existiendo en este momento. Si yo estoy en el de, híjole, no, pero es que José Luis, la vez pasada, cuando no me marcó, hizo esto, esto y esto, y entonces estoy en una creencia de un pasado y no estoy aquí. Entonces, muchas veces nos vamos al pasado o al futuro, al pasado o al futuro. Y entonces nos olvidamos de este instante, que es lo más importante que hay. Y que si estás sola, estás acompañada con un amigo, estás acompañada con una amiga, o no estás acompañada, es estar en ese instante y disfrutar ese instante. Yo sé que también eso es poco fácil porque nos han hecho con tanta distracción en este sistema que está estructurado muchas veces para distraernos del presente. Entonces, incluso las redes sociales, muchas de ellas, hoy ya el entretenimiento, pero un entretenimiento vago, te hacen perderte en, en un en contenido que dice uno, ay, ¿es en serio? No, bueno, a mí sí me ha pasado, porque hasta la que ha tenido su entrenamiento del presente, de repente dices, ay, ¿qué estoy viendo? O sea, de repente te va tanto el algoritmo que de repente ya te hipnotizaste en ese algoritmo, te vas ahí, y ya, de hecho, te desconectaste de ti, de lo que estabas viendo, de lo que estabas escuchando, de lo que en realidad sí te interesa informarte, te desconectas. Entonces ahí el punto es reconectarte con tu momento presente, porque si estás en el momento presente, entonces yo estoy sabedor de que si pasa un comercial, a ver, ese comercial me está moviendo desde un lugar en donde no me está gustando. Entonces, ¿por qué lo estoy escuchando? Apago la tele, apago el radio, cambio de otro rollo, o el amigo o la amiga que me está diciendo algo que no me está gustando, oye, ¿qué crees? Esto me molesta lo que estás diciendo, con todo el amor y con todo el corazón, me molesta lo que estás diciendo. Podemos cambiar de conversación si es que quieres seguir platicando, pero si no estamos presentes, te vas. Y entonces ya cuando sales de una reunión, sales enojado, sales cansado, sales frustrado, y de repente uno no sabe ni por qué te sientes así. Eso es lo peor. Ahí es cuando vives súper inconsciente en el que dices, no hombre, ¿por qué me siento así? ¿Qué platiqué? ¿Qué dije? Porque ni siquiera, bueno, en realidad solo uno se siente cansado o frustrado o enojado. ¿Y qué haces? Hasta te vas, pues me voy a relajar y ya te pones a tomar. O ay, me voy a relajar y ya te pones a poner una serie que otra vez te hipnotice y bye bye. No que sea malo, pero el rollo es desde dónde lo estás haciendo. Sin conciencia, perdiéndote más de lo que estás vivenciando y estás sintiendo. Sí, o sea, bueno, en pocas palabras como que te vas hundiendo más y alejándote más de la realidad. Y al final, y eso solo refuerza, no sé, sufrimiento, no sé. Pues refleja que más bien no vives dentro de ti. Y la mayoría de este sistema está construido de esa manera, o al menos de muchos de la mayoría de los países en los que aquí viven los latinos, pues está construido de un sistema canónico románico. Y ese sistema románico que existió
X ya existió, no le vamos a poner carga, existió, y ese sistema que existe te está construido para desconectarte de tu conciencia. Por algo existió ya así. O sea, X, ya no le vamos a echar la culpa a los romanos. ¿Qué tal si en una de esas fuimos también nosotros romanos? Entonces, es salirte de ahí y de decir, ok, es neutro. Esto está haciendo así. Me quieren distraer de mí. Entonces, siendo consciente de esta distracción, tanto en comerciales, redes, cuerpo, trabajo, en todas las circunstancias, digamos, de salirte de ti, del alcohol, la fiesta, salirte de lo que estás vivenciando. Entonces, si yo me hago consciente de eso, solo es, a ver, eso está ocurriendo. Hay un sistema que vive desde ese lugar, en donde me quieren tener de esclavo trabajando. Ok, no, así es. Quiero seguir desde esa perspectiva o quiero moverme de esa perspectiva. Porque ese sistema es, punto, es. ¿El sistema lo vas a cambiar? No. ¿Quién puede cambiar la perspectiva? Tú. Entonces ahí es donde tú dices, ok, pues no me gusta que yo sea un esclavo del trabajo y que vaya y trabaje y que gane X cantidad, 40,000 pesos, pero que me gaste 50 y entonces termino siendo adicto al otro mes porque entonces pues tengo que pagar lo otro que me falta, y entonces es un círculo de ese sistema que así es como está construido. Yo no lo voy a cambiar, el sistema es así. La que puede cambiar es uno, si dices, a ver, alto, atención, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy vivenciando? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi atención? ¿Qué estoy haciendo yo hoy aquí en este momento, en momento presente, para construir mi conciencia, mi perspectiva? Y entonces ahí es cuando volteas y dices, híjole, mira, de este lado se ve perrón. Y si me salgo, quizás no total del sistema, pero pongo un trabajo en donde pueda yo generar más y después en un futuro tal vez construir una libertad mucho más placentera para mi futuro, pues está fregón. Y cambiaste cambiaste. Tú cambiaste, pero el sistema no cambió. Las redes no van a cambiar. La persona que está enfrente de ti no va a cambiar. La única persona que puede cambiar su perspectiva para poder cambiar una realidad eres tú. Y eso pues es echarle ganas a vivir en nuestra plena atención. Más o menos estoy entendiendo. Entonces, porque te digo, me has explicado bien, pero luego a veces hay que digerirlo mucho. Pero lo que estoy cayendo ahorita, estoy como ya bajándolo, eso significa entonces, cuando tienes tu plena atención, vives el momento presente, es cuando puedes cambiar muchas cosas y justo esto, es cuando podrías salirte de la Matrix, lo que llaman esto. Ajá, porque a ver, si esto existe y eso no va a dejar de existir, pues la que tiene que verlo desde otro lugar, la que tiene que cambiar, la que tiene que encontrarse, somos nosotros. Y lo que estamos súper acostumbrados, porque yo estuve en ese lugar y sé por lo que hemos pasado, más bien quieres a fuerzas estar luchando con él. O sea, es luchar. O sea, ya, por ejemplo, yo en mi caso luego ya no luchaba con el hermano, con la hermana, con el tío, con la hermana, no. Pero bueno, pues ¿por qué no vamos a luchar con el sistema? Y el sistema tiene la culpa, y el sistema tiene la culpa de que no vienen a barrer, que no vienen a hacernos, que nos tienen pobres, que nos tienen no sé qué, que me hacen y me hacen. ¿Y ahí dónde estás? En la víctima peleando con un sistema que no va a cambiar. El sistema no va a cambiar. La única persona que va a cambiar somos nosotros, y decimos, a ver, hermano, tú eres del sistema, así fuiste construido. Y ahí aviéntense un buen clavado a la historia románica canónica, en donde
la mayoría de los países americanos, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México y todos nuestros países latinos también, fueron construidos a través de una conquista de un sistema románico. Entonces, si estamos construidos desde ese sistema y vivías ahí adentro de ese sistema, lo único que no es pelearte con él. O sea, si ya viste que no funciona, no tienes por qué pelearte. Si te peleas, nunca vas a encontrar ahí la respuesta. Te tienes que salir de ahí. Y ahí, bueno, es tocar un punto importante porque para empezar, ya estamos hablando de échate un tiro con el sistema. Empecemos con la persona que esté enfrente de nosotros. Empieza por ahí. Empieza todos los días de que si te vas a tu casa y te vas al trabajo, son 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, que ese tiempo en el que estás, con todos los que vas ahí luego diciéndoles, ay, baboso, ay, esto, ay, el otro, a ver, regreso, no me voy a pelear, si el cuate este se quiere meter, que se meta. Que pasen, que pase el peatón, que pasen. Empieza a dejar de querer hacer ese choque, ese caos, porque al final ese choque y ese caos, y eso le va a hacer resonancia a José Luis porque le encanta un poco el caos y el choque, pero al final ese caos y ese choque, si va a ser, va a ser. No tienes por qué picarle. O sea, no hay para qué decirle, a ver, así picarle, como dicen, pues picarle las costillas al tigre o, ¿cómo dicen? Algo así, ay, tocarle los... Es un poco medio grosero, no lo vamos a decir aquí. No, yo estoy pensando en otro, yo estoy pensando en otro. No, picarle, no, sí es cierto. Pero mi percepción es diferente. Pero bueno, el punto es que le pican las costillas y todavía se enciende más todo esto. No, empieza por, voy a salirme hoy del círculo que si todos los días llego y siempre me gusta hacerle de cenar a mi esposo con cara fea, hoy me voy a salir de ese sistema y lo voy a hacer desde otro lugar. Hoy quizás le voy a decir con mucho cariño, oye, ¿y si mejor nos vamos a cenar a otro lado? Oye, ¿y si en lugar de que yo prepare me puedo meter a bañar y tú me lo preparas? Oye, hoy me gustaría no hacerte tal cosa, vamos a hacer esta cosa de cenar. Salte de ese lugar, salte de ese entroncamiento todo el tiempo. Y ya poco a poco después iremos platicando de cómo irnos saliendo del sistema. Pero para la primer parte es salte de eso que tanto te frustra. Y yo sé que es poco fácil porque muchas veces dices, no, o sea, no sé, por ejemplo, la gente que vive luego con familia, no, pero mi hermana, ¿qué me hizo? Me gritó enfrente de todos. O mi jefe, ¿cómo lo voy a perdonar? O cómo voy a perdonar al desgraciado que me engañó. Salte de ahí. O sea, ¿y cómo te sales de ese lugar? Agradeciendo. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil, sí. Es poco fácil, sí. Pero salirte de ahí es saber, por ejemplo, imaginemos que tú y yo somos hermanos y que tú me gritaste enfrente de toda la familia. Y te apenaste Y fue un caos y nos agarramos casi a golpes. ¿Cómo me salgo yo de ahí? De esa herida que me hiciste. ¿Cómo? Entonces, a ver, primero regresamos al primer punto que platicamos el día de hoy. Si tuvimos un enfrentamiento, este enfrentamiento, ¿por qué fue? Porque fue tu perspectiva contra mi perspectiva. Si yo entiendo que esa perspectiva es perfecta, la que tú tenías, como sea, para ti es tu realidad. Y para mí, esta perspectiva es mi realidad. Y entonces yo comienzo a aceptarte
comienzo a aceptar tus pensamientos que me heriste, porque quizás el punto de vista que tú me estás diciendo, alguna perspectiva de tu realidad no quiere decir que sea una perspectiva de mi realidad. Una perspectiva de lo que tú ves la vida, así es. Acepto. Que ese es el primer paso, y es el primer paso para un chorro de cosas. Pues los alcohólicos lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Aceptar. Acepto que tu realidad es 100% distinta a la mía. 100% distinta a la mía. Esa es otra, y nunca vamos a tener la misma. Es imposible tener la misma perspectiva. Ahí acepté ya. No, pero no tiene razón. Pues sí, porque es otra perspectiva. Ajá. Bueno, esta historia está basada en hechos reales. y si yo lo estoy viendo, es otra perspectiva. Entonces, primer paso, acepto. Y segundo paso es decir, a ver, ¿por qué él dice que hay una cola si yo veo acá un cuerno? Los cuernos. ¿Pero por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay de lo que me dijo? Que quizás hay algo que todavía requiero conocer, saber. De eso que están diciendo, siempre hay algo. Por ejemplo, el jefe que te dice, oye, la última vez que llegas tarde, pues si no te corremos. Pues sí, pero a ver, si es su perspectiva, pues es su perspectiva que te está queriendo amenazar porque te va a correr. Pero, pues, siendo realistas, pues a ver si llegas tarde. O sea, si llegas tarde y si tú tienes un horario, pues es su perspectiva. Él está viéndolo como jefe. Tú lo estás viendo como, pues, hay 5 minutitos más. Pero si es una perspectiva y real, ok, si soy responsable y quiero seguir con ese trabajo, pues entonces sí requiero ser puntual. Y con la hermana, con el hermano, pues a ver si él me está diciendo algo de lo que él está observando dentro de este pleito que tuvimos, algo de su realidad, quizás sí puedo mejorar. Y también la otra persona, claro está. Sí, sí, porque bueno, un ejemplo, ¿no? El jefe se enojó. Y tal vez, como dices, tú lo aceptas. Pero tal vez yo llegué tarde porque me adelanté al trabajo. Y él solo me regañó porque llegué tarde. Desde mi ángulo, pues no tendría que no haberse enojado tanto, ¿no? Pero bueno, al final los dos Miren, podríamos. ahí está el colibricito. Pero bueno. Después les vamos a contar la historia. Ajá. Pero el punto acá es que del otro lado, o sea, exactamente, o sea, sí, el otro lado también, pues, lo ideal de un mundo perfecto, un mundo muy en armonía, es que nos estamos distrayendo porque está un colibrí Bueno, aquí estamos enfrente. viviendo el momento presente y en este presente, Ay, justo en sí, este está un colibrí momento, precioso aquí visitándonos. Y ya es tarde para que venga, pues ya está oscureciendo. pero ahí está. Nos tenía, Ay, bonito. nos tenía que dar la patadita de la suerte. Y de esa perspectiva, entonces, pero si tú, al final, el único que puede cambiarse eres tú. Entonces yo no le voy a ir a decir a mi jefe, oye jefe, fíjate que, o sea, yo voy a cambiar esto, pero no, o a mi hermano, oye, nos echamos un round, pero pues tú también tienes cola que te pise y aventarnos otro round, pues no. Infinito. Aquí el punto es decir, algo de lo que aceptar, algo de lo que me estás diciendo. Por ahí también tengo yo algo que expandir, que crecer, que mejorar en mí. Y la otra, pues es agradecer, porque cuando has aprendido el pleito que tuviste, dices, y pues sí, en realidad, sí, no sé, el pleito fue porque eres un desordenado con el hermano, ¿no? Tienes todo regado, sí, pues, pero cuando yo aprendo a escucharlo, digo, ah, caray, pues sí, en realidad, si soy desordenada y sí requiero poner más orden en mi vida o sí requiero algo, quizás no como me lo estaba él mencionando, quizás no como me lo dijo el jefe, quizás no de esa forma como me lo dijo mi hermano, pero sí hay algo que yo tengo que mejorar. Y cuando lo mejoras y lo expandes, ahí viene el agradecimiento, porque bendito pleito que me hizo expandirme. Bueno, esta pregunta va a ser un poco ingenua, porque
O sea, ¿tú cómo te diste cuenta? O sea, de repente un día despertaste, o ibas caminando, o de repente llegó una luz. ¿Cómo estuviste consciente? ¿Cómo te haces consciente de Ajá, salirte de ¿cómo todo tú? esto? Pero quiero saber en tu caso, Sara, porque, o sea, para mí es maravilloso. Luego, yo en mi experiencia también después lo puedo contar, pero quiero saber la tuya. Porque, porque muchos pueden decir, ¿cómo puedo estar consciente? ¿Cómo es el despertar? ¿Puedes compartir tu experiencia? ¿Cómo fue mi despertar? O sea, ¿en qué momento así? O sea, ¿cómo pasó un día? ¿Te paraste de la cama y ya? ¿O cómo es? En mi caso fue paulatinamente. Yo desde muy pequeña tuve la fortuna de estar estudiando siempre el tema de la energía, de las programaciones neurolingüísticas, de dinámica mental, de justo cómo acomodar tu músculo mental. Y eso no porque fuera yo la gran sensei a los 6 años, sino era porque en realidad tenía mucha falta de atención en la escuela cuando era niña. A partir de un problema. A partir de un problema. Para los profesores lo veían que yo no era inteligente y que no, y que tenía el tema de que no te da miedo la autoridad. Rebelde. Ajá, pero no era por rebelde. Yo recuerdo bien las preguntas que les llegaba a hacer a mis profesores. Por ejemplo, si te ponían a dibujar ahorita, no sé, el día de la bandera y te ponían a dibujar el águila con la serpiente, y yo recuerdo que les decía, primero de primaria, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hay una serpiente? ¿Pero por qué hay un águila? Y para ellos era que yo era rebelde por eso, que estaba cuestionando más a la autoridad de lo que tenía que cuestionarles. Y entonces me acuerdo que me decían, no, ya, ponte a dibujar y eso no es la pregunta, o sea, eso no lo vamos a ver hoy. ¿Pero por qué hoy no? Pero pues, si me estás diciendo que es el día de la bandera y esta es mi bandera, ¿por qué es mi bandera esta? Y bueno, así, entonces, imagínense yo desde que iba pasando de kinder a primero de primaria, o sea, 6 años más o menos, por ahí tienes, 6, 7 años, me mandan al psicólogo. Mi mamá era muy linda y mis papás son muy lindos, entonces me decían, pues vamos, aunque sabemos que pues la maestra es la que no está agarrando las pilas, pero pues si lo piden hay que hacerlo. Y entonces mi mamá sí se dio cuenta como que traía yo como un tema ahí de revolución de atención, y justo estuvimos trabajando mucho el tema de la atención, del momento presente. Entonces, para mí ha sido paulatinamente, pero también al mismo tiempo, como fue tan pequeña, para mí no es normal que la gente esté fuera de ese lugar. O sea, por ejemplo, si yo te veo que no estás en el momento presente, no, pues para mí se me hacía antes muy raro, ¿por qué no vive desde ahí? ¿Qué no se da cuenta? ¿Qué no se da cuenta de que no vive desde ahí? Pero bueno, eso justo al paso del tiempo me he dado cuenta que luego la gente no vivía desde ese lugar, pero para mí fue mi forma de vida. Mover mi músculo para vivir aquí y vivir aquí y vivir aquí y disfrutar aquí. Entonces, sí eso fue, digamos que el primer paso cuando me doy cuenta que desde muy pequeña mi músculo de la atención lo expandí, pero en realidad ese problema se volvió una bendición. Por eso es lo que te digo, la perspectiva de la maestra se volvió una bendición para mí, porque yo a los 7 años sabía cómo funcionaba mi cerebro, mis ondas cerebrales, cómo funcionaba mi sistema nervioso central, cómo eso, ¿quién te lo enseña a los 6 años, 7 años? Entonces, la perspectiva de la maestra, si lo aceptas, vas al psicólogo que te está diciendo, ves qué es lo que tal vez ella ve que no es, que yo no estoy viendo, eso mi mamá lo vio, dijo, bueno, pues si algo de la maestra tiene que decir, vamos a llevarla a cursos, terapias de programación neurolingüística, ok. Puso atención de algo que la maestra vio. Y hoy
pues súper agradecemos, porque sin esas maestras que las sacaba yo de quicio, pues no fuera quien soy. Sí, como que lo aterrizaste, pero en realidad, bueno, a mí ahorita como lo que me contaste, solo me hace llegar a una conclusión. Que la Sara, ¿cuánto? ¿De 5 años, 6 años? 6, 7 La años. Sara de 6 años ya vivía en el momento presente. Por eso cuestionaba. Lo único que hizo es que lo aterrizó y entendió. Solo lo expandí porque en realidad yo le decía a mi mamá, pues si yo sí vivo aquí. Ellos son los que no y me quieren a mí castigar por eso. Mi mamá decía, dales el avión. Tú nada más diles que sí para que ya, o sea, pero justo pues dale el avión al sistema porque no vas a cambiar el sistema. Pero si lo cuestionas. Pero sí puedes seguirte expandiendo tú, porque si la maestra está viendo algo, pues yo me seguí expandiendo, yo seguí trabajando en un desarrollo personal aparte de ese sistema. Y bueno, eso fue por eso que empecé con este tema ese fue mi primer despertar, pero no es padre que las maestras te juzguen. O sea, es una perspectiva que de niña también impacta. Y, o sea, para que ustedes vayan viendo que todo lo que ocurre en tu vida tal vez se fue un despertar y desde dónde lo estás viendo. Y después pasa ¿qué pasó? Pues bueno, sí, siempre de aquí hasta donde fue, digamos que secundaria, prepa y universidad, siempre fue ese dimes y diretes de que los maestros tienen una perspectiva y otra perspectiva, pero en realidad donde fue ya como un parteaguas en mi vida fue a los 28 que tenía cuando fallece mi mamá. O sea, digamos que de los 0 a los 28 años, pues mi mamá era mi sensei para ese despertar. O sea, yo con ella podía platicar y seguíamos trabajando y siempre nos gustó como este tema de la energía, de las cosas místicas, pero también científicas. Y entonces era una dinámica muy bonita. Y de repente mi mamá fallece de muy pronto, o sea, le detectan cáncer y a los 3 meses fallece. Entonces, cuando mi mamá fallece, pues ahí en realidad fue cuando yo me vi como así como me quedé ahorita en un silencio, que dije, ¿y todo esto para qué sirvió? O sea, en ese momento volviste a cuestionar todo. Todo lo aprendido fue como un silencio y fue, ¿y esto qué? ¿Esto qué fue? Y entonces ahí tuve que recordar todo lo que he aprendido y pasé por momentos de oscuridad muy profundos en donde les puedo compartir que yo colores ya no veía. O sea, pasó lo de mi mamá y mi visión era gris. Tu percepción. Mi percepción de la vida se volvió gris, pero no gris metafóricamente. O sea, literal veía los colores grises. Y pues entré también en el tema, sí, sí se podría decir de la adicción. Me volví Normal. a tomar, o sea, como que tomaba. Y no tomaba tanto, era bien chistoso porque en realidad me tomaba una copita de vino y no me acordaba de la vida. O sea, no era como que me tomara las 100 botellas, pero era tanta mi necesidad de quererme desconectar de esa realidad que con una copita yo ya no me acordaba de nada. Y sí entré como en un tema, pienso que sí fue de adicción, hasta que un día, pues la vida igual, cuando yo creo que es parte de un impulso de, de la fuente, del creador. Me acuerdo que estaba despertando justo yo creo de una fiesta y de repente me acuerdo como que tuve más fuerza, porque como veía todo gris, pues también ya estaba como toda débil y me acuerdo que desperté y ese día tenía fuerza, como cuando haces mucho ejercicio y que estás como súper así con energía, así me acuerdo que desperté y tenía toda la energía del mundo y dije,
o sea, hasta me quedé así como que, órale, y dije, no, me tengo que ir. Recordé como ese bucle de todo lo que ya había aprendido y dije, me tengo que ir a meditar. Volviste a cuestionar otra vez. No, ahí no lo cuestioné, ahí ya solo Sí, ya. mi cuerpo se movió a, a hacer lo que yo conocía. O sea, porque yo en algún punto cuando ya estaba en ese bucle de obscuridad, pues denegaba todo y no, obviamente no quería estar ni escuchando ni una meditación, ni una musiquita de bien, ni nada por el estilo. O sea, para mí yo creo que las canciones más perronas pues eran las de dolor y o sea, como otro tipo de música. Que te hunden más, sí, claro. Y entonces ahí fue cuando volví a decir, no, a ver, esta energía y me fui, pero sí entiendo cuando quizás tienes una pérdida de un matrimonio, de una persona que amas, una mamá, un papá, un hijo, un hermano, o sea, esa oscuridad que te dices, ¿y para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Y que la persona con la que yo había tenido como mi despertar, que dijera, y si sabe tanto mi mamá, ¿por qué se murió? ¿No? O sea, que te peleas un poco. Yo siempre tuve mucha fe con el creador y pues de hecho en ese momento yo recuerdo que no le echaba la llamada, o sea, ni lo volteaba a ver, o sea, no lo odiaba, nunca lo odié, pero tampoco, como cuando ignoras a alguien, lo ignoré. Y cuando tuve esa fortaleza nuevamente, me acuerdo que les doy un tip para que la mejor hora de meditar es a las 4, 5 de la mañana. Y entonces ahí me fui a meditar en conciencia, a recordar lo que era. Y así me puse en trance día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, a meditar a esa hora. Como al tercer día fue que yo iba caminando en la playa y de repente así fue como muy bonito porque de repente vi como un rayo así de iluminación y volví a ver colores. Y ahí me acuerdo muy bien y muy claramente que escuché una voz que me dijo, Sahara, tú eres igual a todos, pero no todos se saben igual a mí. Y en eso, así, o sea, como si el sol despertara, ¡pum! Y volvió a ver el cielo azul, el mar, las plantas, los colores, todo. Y ahí fue en realidad como apenas comenzó mi despertar. Porque ahí fue como que dije, ok, aquí hay una misión, hay un para qué de mi vida. Y quiero regresar un poco a esa parte. Para ti, ¿quién fue esa voz? No sé, Dios, tu mamá, algo. ¿Tú a qué le adjudicas? ¿Tienes esa respuesta? ¿Nos puedes compartir si quieres? Hoy que ubico más las voces, sí sé que fue el creador y la fuente. O sea, la fuente para mí es el corazón y el creador es la mente, el cerebro. Ambos hacen la conciencia. Y ese día, los dos, el, el creador y la fuente, estaban ahí. Fue, pues sí, fue una voz, o sea, fue una voz así tal cual, en la cual se escuchó y yo quedé así como que, ¿qué? Y lo más importante fue como que ver nuevamente regresarte a la vida. Y de ahí, en realidad, solamente no fue que me regresaron, pero ahí me regresaron para en realidad empezar mi camino del despertar. ¿Para qué? O sea, ¿y por qué crees que te regresaron para qué? Para la misión de la que te comento. Sahara, Sahara, eres igual a todos, pero no todos se saben igual a mí. Porque digo, todo lo que nos contaste, mucha gente pasa eso en la vida, ¿no? O sea, pérdidas materiales, familiares, pérdidas, lo más común, ¿no? Sentimentales, ¿no? Matrimonio, noviazgo. Digo, todos pierden algo en el camino, en la vida.
Un un trabajo, una algo. casa. Hasta perdí mi celular, ¿no? Lo digo, pero... Y mucha gente a veces no logramos entender o no logramos comprender que eso a veces es como pasa. Y nos quedamos ahí, ¿no? Así aferrados. Perdí mi relación, mi matrimonio, perdí esto, perdí todo, mi fortuna. Y te quedas ahí y no avanzas. Entonces, digo, porque por lo que nos contaste, algo pasó, una señal, una luz, algo, que a veces también, tal vez la gente también le llega, pero a veces, No, pues vuelve a tener fuerza y se va a la fiesta. exacto, ¿no? Y porque no está en el momento presente, ¿no? O cómo sabes, cómo poder entender las señales. Porque luego la gente le dan muchas señales en la vida y no aprende. Y también eso, cómo le dices a la gente? Porque tú, a la primera, boom, vámonos otra vez, regresamos. Pero luego No también sabemos si fue a la primera. No sé si fue a la primera. bueno. No sé si fue a la primera. Pero solo es cuando ya estás ahí en ese momento que yo, o sea, en realidad ahí fue, pienso que para mí fue una pausa en el de o te mueres o despiertas, porque literal estaba muerta. O sea, ya era un zombie caminando en vida. Para mí era estar ya muerta porque no era la Sahara que yo conocía y yo no podía pasar ese trance después de la muerte de mi mamá siendo la misma. La Sara conocida, después falleció mi mamá, yo no podía seguir siendo esa persona. Era obvio que tenía que ser una nueva yo. Entonces, ahí el punto es entender que esos eventos que quizás son muy dolorosos, que quizás son así de verdad inexplicables muchas veces, todos los eventos son neutros. Y eso es el punto, entender que la muerte de mi mamá, si hoy me dices, ay, fue bueno, fue malo, fue. ¿Por qué? Porque es un evento y es neutro. Si ahorita se rompe la mesa, fue bueno, fue malo, fue, es. Si vamos acá y cancelado, ahorita se nos poncha una llanta, o es bueno, es malo, es. Ay, qué bueno que tengamos 100,000 seguidores ya. Ay, bueno, nada más tenemos 10. Es bueno y es malo, es. No, pero es que ahora sí gané los $100,000 que quería. Es bueno y es malo, es. No, pero es que ahora perdí todo, la casa, es bueno y es malo, es. Entonces, todos los eventos que te ocurren en la vida son. Aquí el punto es aprender que ese evento, como esa perspectiva de conciencia que está pasando, es aceptarla, entender qué me estás enseñando y agradecer. Hoy te puedo decir que agradezco esa transición de mi madre, porque si no hubiera sido esa transición de mi madre, hoy yo no sería ni el 10% de lo que soy. Y mira que me preparó bien, pero no sería esa grandeza. O sea, me preparó para crecer. Y si no hubiera sido por ella, yo no hubiera pasado por esa oscuridad o por esa, sí, por esas sensaciones, emociones de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta incertidumbre de la vida, si no hubiera sido por eso. Y hoy no podría yo platicarte y decir, no, José Luis, pues si se te murió el perrito, vamos, tú puedes, superémoslo y vámonos juntos porque sí se puede superar. No podría yo hoy platicarte que sí se puede. Entonces también muchos nos enseñan a aprender a ganar, pero no nos enseñan a aprender a perder. No sé. Pero no hay pérdida ni ganancia. Aquí lo que hay es que hay aprendizaje todo el tiempo. Nunca perdiste. La gente piensa que perder un familiar es perder,
que perder una casa es perder, que perder un trabajo es perder, que perder un negocio es perder, y es aprendizaje. El sistema o la educación que hemos tenido nos ha enseñado a que eso es perder, pero en realidad todo lo que pasa en tu vida solo es aprendizaje. Y yo sé que, o sea, los que han perdido o están perdiendo a alguien, a algo, casi me la van a refrescar porque yo lo hice, pero en algún momento me queda claro y me queda, o sea, yo que lo he vivido desde mi cuerpo, desde mi sangre, desde mi espíritu, yo sé que en el momento en el que tengas ese impulso, vas a recordar y vas a decir, ay, esta mujer algo dijo, y le vas a poner play. Porque así es. No, hoy en día te podría decir que después de ese primer despertar, fue que también fue muy intuitiva. Comencé a seguir más mi intuición, pero muchas veces me he dado cuenta que cuando estás listo es cuando llega el maestro. Cuando no estás listo, no llega. Y aunque lo tengas enfrente, no lo escuchas. No sabes. Y eso es impresionante. Yo tenía una canción que dice, Padre, yo te pido luz. Madre, yo te pido memoria ancestral. Y esa canción la escuché, me gusta mucho. Y la escuché, yo creo, fácil, unas 100 veces. El día que conecté así al 100% con la Madre Tierra, escuché el Madre, yo te pido memoria ancestral. Antes solo cantaba puro Padre. Nunca había escuchado que decía Madre. Pero así te puedo decir que es la frecuencia. O sea, yo te puedo ahorita decir miles de palabras y no las vas a escuchar hasta que estés en la frecuencia. Consciente. Hasta que estés en la frecuencia consciente de esa frecuencia, de tu realidad. Y eso lo he vivido, o sea, eso me da risa, pero he vivido un buen de cosas que lees, no sé si les ha pasado, lees un texto de hace 10 años y que ya aprendiste muchas cosas más de conciencia y dices, ¡hala! Esto quería decir. Y pasan otros 3, 4 meses más, lo vuelves a leer y dices, no. Y son frases, palabras que de verdad ni siquiera las leíste. O sea, que pasaron así, no las viste. Es impresionante. Y volvemos al punto. No estabas ahí. Sí estás ahí, pero no estás en la frecuencia. Ahí pensaríamos que estás ahí, pero ahí no es tu frecuencia. Cada vez te puedes expandir más. O sea, si estás percibiendo esto, la percepción cada vez puede ser mejor. Sí, hasta puedes entender. Puedes entender de adentro, de afuera, cada vez entiendes más. Los símbolos que tienen ahí. Cada vez ves más si estás en el momento presente. Es difícil. Digo, hay que analizarlo mucho. Digo, afortunadamente, si quieren, vamos a platicar mucho. Porque ahorita este es nuestro primer episodio. Creo que a mí la verdad es que me surgen más dudas todavía. Muchas dudas. Pero sobre todo, digo, mucha gente, a veces no hay que irnos tan lejos porque a veces los problemas que nos hacen sufrir son problemas muy comunes, ¿no? O sea, como muy comunes, digo, volviendo otra vez, parejas, amigos, el hecho de que no me esté hablando, o que me se enojó, porque me hizo la cara, o porque hoy habló diferente, me habló más fuerte, o no sé, cosas. Y la gente, pero al final todo esto pues va relacionado con eso, ¿no? Sí, pues podríamos igual concluir. Hay una historia que me gusta mucho en donde iba un señor en el autobús y venía con su hijo. Y el hijo empezó a patear a
a todos, o sea, empezó a patear a todos los que estaban ahí en el autobús, les empezó a patear, a pellizcar, a hacer, o sea, un niño así, a incomodar a todos. Y otro señor se dio cuenta, casi que no ves lo que está haciendo tu hijo. Y entonces se fue al lado del señor y le dijo, ¿no ve lo que está haciendo su hijo? Y le dijo, sí, sí lo veo. Le acaban de decir que su mamá acaba de fallecer. Y entonces el señor que le dijo eso, pues se puso en lágrimas y casi, pégame, niño. Entonces la perspectiva que vemos, que juzgamos, no sabemos qué está pasando la persona que está enfrente de nosotros. No sabemos si el que se nos está metiendo en el tránsito y refrescándonos, no sabemos qué está viviendo. No sabemos qué está viviendo tu jefe, tu jefa, tu hermana, tu hermano, el vecino. No sabes la perspectiva que está viviendo esa persona. Por eso no juzguemos. Y solo juzgas a veces desde lo que te incomoda. Sin poder... Y es no juzgar, en realidad. Solo respetar la percepción en la que estás viviendo. Y cómo la respeto, solo es tu percepción, solo es tu actuar. Y yo lo único que puedo hacer es respetar tu percepción. Tu percepción. Y la verdad es que honestamente, la mayoría no hacemos eso. Siempre pensamos en nosotros, en nuestra comodidad. Y si yo estoy bien y ahí como me está molestando, pues ya, ay, qué mal. Pero sí, luego no volteamos. Lo que vive las demás personas. No juzguemos. Y tampoco no puede ser que te vivas empático de todo, solo respetemos la percepción de cada individuo. Ajá, porque pues también podemos caer en un... Sí, no, o sea, no, sí, sería una cierta, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le podemos decir eso de que sí, de tratar de ser empático a la fuerza, ¿no? Sí, y no se puede. Como una pose. Y no se puede porque yo nunca voy a estar en tus zapatos. Puedo cambiarme y decir, ay, no manches, como ahorita el niño, pues si dices se le murió la mamá, pues dijo, ah, caray, eso duele. Pero no estoy en sus zapatos, ni voy a estar en sus zapatos. Tal vez si fueras tú. Pero solo puedes decir, aquí estoy, entiendo tu percepción de la vida, entiendo lo que estás pasando, respeto lo que estás pasando y solo es. Solo es. Y si tú estás en el presente, vas a saber si puedes abrazar, si mejor te alejas, si mejor solamente observas, si solo mandas un mensaje, si mandas una flor, si dices unas palabras, pero tú respetas a la persona. La percepción de lo que esté vivenciando y viviendo la persona. Y el evento en el que esté ocurriendo. Pues con esa historia yo creo que concluimos este primer episodio. Bueno, pero yo tengo que hacerte una pregunta muy personal. No es personal, en realidad, ¿no? Pero bueno, solo para preguntarte. Porque mucha gente entonces diría eso, ¿a dónde has llegado con eso? Porque mucha gente, digo, solo queremos, pues a veces queremos tener conciencia, queremos tener muchas cosas para estar más plenos, más felices. ¿La Sara de ahora se siente más feliz, más plena? O, digo, para compartirlo con la... Es un despertar, es un trabajo, un despertar, un estado de conciencia infinito. O sea, hoy si te la estás pasando bomba, es perfecto. Pero no sabes, es desconocido, no sabes qué va a ocurrir mañana, no sabes qué va a ocurrir en el siguiente 5 minutos. Entonces, al final lo único que para mí me ha funcionado como todo este camino ha sido amar, disfrutar, merecer y valorarme. Porque si tú te conoces y sabes que
el paso que vas a dar mañana viene con un aprendizaje, los 5 minutos que vienen ahorita que vienen, van a venir con un aprendizaje. No hay bueno ni malo, vienen con un aprendizaje. Entonces simplemente lo único que hay que hacer, pues es irte ahora sí que de pechito a disfrutarlo. Bueno, malo. No hay bueno ni malo. Sí entiendo que es como, no, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser malo si me corrieron? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero a ver, si tú estabas pidiendo que te fuera mejor, ¿y qué tal si ahorita vas a ser el gran empresario, el gran emprendedor? Pues es para expandirse. O es, yo no diría bueno y malo, o te quedas ahí o te expandes, te quedas o te expandes, te quedas o te expandes. Entonces, no tiene nada de malo quedarse donde estás. Si tú te sientes cómodo con eso, es perfecto. Pero si quieres vivir más en disfrutar cada instante de tu vida, es entrar en ti y generar ese músculo en el corazón y en la mente para estar ahí en momento presente. Atento a que si hay una percepción que no me gusta, hay un aprendizaje ahí. Y que si me gusta, pues también hay otro aprendizaje ahí. ¿Y para qué funciona esto? O es para expandirte o para quedarte aquí. Las dos son ok. Pero nuestra... O sea, sepamos que nosotros somos conciencia, una conciencia metida en un cuerpo. No un cuerpo con una conciencia. Somos una conciencia en un cuerpo. Entonces, saberte que esa conciencia es eterna, es infinita y que en realidad a lo que vino esa conciencia es a disfrutar y expandirse. Si te quieres quedar ahí sin disfrutar y no expandirte, pues se puede, porque pues eres la conciencia, puedes hacer lo que se te dé tu gana, pero en realidad la conciencia pues es como una almita de un niñito que ves, pues que lo que quiere es explorar, quiere conocer, quiere disfrutar, quiere ser como un niño. La conciencia es como un niño, así como con esas ganas de querer conocer cada cosa que hay en el mundo. Que si tú quieres ser un niño que ahí se queda, ahí está, y que igual estás súper incómodo en ese trabajo, estás incómodo en esa relación, estás incómodo con las relaciones en tu familia y estás muy incómodo y te quieres seguir quedando ahí, pues te puedes quedar, pero la conciencia, sábete que es mucho más grande que tu cuerpo. Y la conciencia se va a mover en ese cuerpo o sin ese cuerpo. Excelente. Como diría, ay, ¿qué diría? Bueno, ahorita no lo voy a decir. Hay un, creo que Galileo decía esta, ¿no? De cuando le preguntan si la Tierra se mueve. Y él, pues ves que lo castiga la iglesia porque según era el centro del universo la Tierra, entonces la Tierra era fija y el Sol y lo demás era lo que se movía. Y él acabó diciendo al final, bueno, sí, ¿no? Porque si no reconocía, pues lo iban a castigar. La Inquisición. Pero al final dijo, pero aún así se mueve. La conciencia aún así se mueve. Se mueve. Entonces, pienso que es un buen cierre. Aquí pónganos sus comentarios si quieren platicar, si tienen algún problema que también quieran o alguna situación, un evento en el que quieran que nosotros igual indaguemos un poquito más acerca de eso y que si les podemos dar claridad, algo de luz en esa preocupación, en ese proceso que están viviendo, con mucho cariño y con todo el corazón, pues acá les estaremos compartiendo esa claridad que nos pueda llegar a nosotros. Voy a hacer este apunte. Sara a mí me ha cambiado mucho la percepción. Sigo aprendiendo.
a mí me ha llevado a regresar a mis raíces, porque tengo que regresar ahí para poder expandirme. Y es eso. Y también me gustaría que ustedes también se acerquen, que pregunten sus dudas y no tengan pena de preguntar hasta lo más tonto. A veces en esas cosas, en las preguntas más sencillas, está la gran respuesta. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos aquí en conciencia, en momento presente, para leer todas sus preguntas.